todos los años cuando empezamos el CIBU, hago la pregunta a los estudiantes de por qué estudiar historia y por qué estudiar en la Universidad Nacional de Rosario. Y un poco también cuento la anécdota que me lleva a mí a llegar hasta acá. En realidad, yo no tenía ni intenciones de ser historiadora ni grandes pretensiones. Mi idea era básicamente venirme a vivir a Rosario. Yo conocí a Rosario, yo soy de Colón, provincia de Buenos Aires, me quería venir a vivir a Rosario. Entonces iba a estudiar una carrera que estuviera en la universidad, porque yo podía estudiar en un terciario. Y decidí, entre las 3 o 4 opciones que había pensado, historia. En particular porque me gustaba la docencia. Era algo que yo consideraba que era importante, quería ser docente, consideraba que había tenido docentes muy buenas y algunas muy malas y quería acercarme más a los modelos buenos que a los malos. Pero la verdad es que la historia por sí no es que era una apasionada, me gustaba la historia antigua, me gustaba la mitología griega, me gustaban cosas que no investigo, pero no es que podía tener claro qué era ser historiador o historiadora. Y creo que en todo caso lo que me llevó a investigar después, no solamente la docencia, que fue como lo que hizo a la mayoría del recorrido en mi carrera, lo que me llevó a investigar fue, en primer lugar, docentes que confiaron en que yo podía hacer algo diferente a lo que estaba pensando en mi vida, y que me invitaron a participar de proyectos de investigación. En el caso de Gabriela Águila, particularmente cuando fue invitada como perito historiadora en las causas de averiguación por la verdad histórica, convocó a un grupo de estudiantes a formar parte de eso, y las primeras investigaciones no fueron ni para tesis, ni para proyectos de investigación, sino para algo que estaba por fuera del ámbito disciplinar, o no del ámbito disciplinar, sino del ámbito universitario, pero que tenía que ver con lo disciplinar, que era relevar fuentes para poder construir algunos datos que tenían que ver con la última dictadura militar. Digamos, ahí empecé a mirar lo que era la investigación, lo que era ser historiador, historiadora en este caso, y creo que precisamente es el impulso de esos docentes los que me llevaron hasta ahí, más que saber de qué iba todo esto. Decidí estudiar historia aproximadamente en el mes de noviembre, octubre-noviembre de 1987, hace muchos años atrás. ¿Por qué decidí estudiar historia? En realidad, en mi carrera yo quería ser arquitecta. Mi idea era ser arquitecta. Me encantaba la arquitectura, dibujar, crear espacios. Bueno, pero como ustedes saben bien, 1987 fue un año complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se observaba que en el corto plazo iba a haber una devaluación y había demasiada inflación, aunque bueno, obviamente sabemos que aún no se había desatado ese proceso hiperinflacionario, ya se vislumbraba. Entonces, arquitectura era una carrera cara, que no se podía, los materiales eran importados, y ahí la otra opción, la segunda opción, era estudiar historia. Y me decidí, frente a la coyuntura, a estudiar historia. Y tenía claro que quería ser una estudiante universitaria, ir a la universidad. Y me anoté entonces, en el mes de diciembre hice una preinscripción aquí, en Humanidades y Artes, en Historia, y después en el mes de febrero. La decisión entonces estuvo un poco condicionada por la coyuntura, ¿no? Porque, bueno, me hubiese gustado verdaderamente estudiar arquitectura, pero también historia la tenía allí y no me desagradó, obviamente, hacer esa elección, porque, bueno, me parecía que era necesario. Si mi otra pasión era la política, obviamente nunca finalmente entré al mundo de la política, pero al menos sí pensarla, analizarla, tratar de interpretarla. Estábamos en plena transición democrática y pensaba que la historia podía servir para tratar de entender los problemas que traía aparejada esa transición democrática. Piensen que hacia 1987 comenzaron los levantamientos militares, veníamos del juicio a la Junta, que fue algo realmente histórico, que fue algo, lo voy a decir así como me sale, ¿no? Maravilloso, maravilloso, y casi menos de 2 años después comenzaron los levantamientos militares, la gente de nuevo en la calle defendiendo la democracia. Saber historia y sobre todo historia argentina
pensaba que me servía para tratar de entender la situación que estaba viviendo y bueno, para pensar alguna especie de inserción en el mundo de la política barrial, ¿no? De la política territorial, que finalmente después no hice, Cuando decidí estudiar historia y me inscribí en la carrera, nunca pensé en ser investigadora. No lo pensé jamás. Pensé en ser profesora de historia, en trabajar en el aula y profesora de historia de escuela secundaria. ¿Por qué? Porque también venía de una escuela secundaria en la que consideraba no estaban ayornados los programas de estudio a las necesidades que teníamos las jóvenes y los jóvenes en esa transición democrática. Seguíamos estudiando con contenidos que habían sido diagramados en la dictadura militar. La dictadura militar, comencé el secundario en 1983, antes de octubre, en marzo del 83, y las elecciones que llevaron a Alfonsín a la presidencia fueron en octubre, o sea que hice un tramo de escuela de primer año, en dictadura. Y bueno, no se ayornaron los programas hasta el 86, el 87, y algunos docentes y algunas docentes seguían dictando sus cátedras con los viejos programas que habían sido confeccionados en la dictadura militar. Y entonces, bueno, un poco la idea era, bueno, hay que modificar los contenidos y ayornarlos a las nuevas necesidades de los jóvenes. Hay que dinamizar un poco esa historia que venía anquilosada con los tradicionales manuales, que después eso efectivamente ocurrió, ¿no? Y ocurrió con docentes de esta casa que se pusieron a trabajar para pensar en la escuela secundaria y los contenidos de la escuela secundaria. Y decidí la investigación recién en el último año, cuando cursé Historia Argentina siglo XX, que ahora es Historia Argentina 3, la materia en la que estoy, porque bueno, me apasionó cómo las docentes en ese momento que estaban a cargo de la cátedra dictaban la materia, y ahí dije, bueno, capaz que esto de la investigación sea productivo, creativo, me ayude a abrir un poco más la cabeza. Y bueno, y coincidió, y lo voy a mencionar porque fue un aprendizaje muy productivo, no solo el que hicimos en Argentina siglo XX, sino en el taller de Historia de las Mentalidades, que estuvo armado por Eduardo Ourcade, de Teoría de la Historia, y por Cristina Godoy. En esos dos momentos, al ir voluntariamente, porque no era obligatorio, al taller de Historia de las Mentalidades y cursar Argentina 3, bueno, ahí me decidí por investigar historia argentina y específicamente el peronismo, pero tardíamente, no fue algo que se pensase en el 87. Queríamos ser docentes, queríamos intervenir en el aula, en el territorio, esa era la idea. Hay dos momentos clave para mí. Uno tiene que ver con la infancia y el otro tiene que ver ya con la madurez y con la etapa laboral. El primer momento está vinculado con la lectura de un libro, el Manual Santafesino, que me había apasionado, y con la visita a Santa Fe la Vieja, a Callastá. Esas dos cosas que ocurrieron entre los años 74 y 76, bueno, definieron bastante mi gusto por la historia, como es evidente, no solo por la historia colonial, sino también por el objeto. Terminé haciendo una tesis de doctorado sobre ese sitio, ¿no? Sobre Santa Fe la Vieja. Pero eso pasó por muchas instancias durante la adolescencia, durante la escuela secundaria, que hicieron que esta primera vocación colisionara muchas veces con los intereses familiares y demás. Entonces, ahí había una vocación temprana. Pero, bueno, uno puede tomar decisiones a los 8 o a los 10 años. Sí, después más tarde, cuando estaba no muy cerca y no muy lejos de recibirme, digo estas dos cosas porque a mí, como a muchos de mi generación, se nos hizo muy complicado terminar la carrera, porque durante los años 88, 89 casi no hubo clases.
fue muy complicado, tuvimos que rendir muchísimas materias libres. Y yo vivía de la música, de dar clase de música, de tocar música, de enseñar a tocar música. Y en un momento tuve que tomar una decisión. Ahí creo que hay otra etapa en la que se ponen más en juego los objetivos que tienen que ver con lo vocacional, pero también con lo posible. Lo vocacional con lo que apasiona, pero lo que también se abría como un horizonte. Y era complicado porque no había becas de CONICET, no había una cosa clara en cuanto a la investigación, pero bueno, una serie de encuentros y de personas que conocí de manera más o menos fortuita me fueron llevando por este lado que era una de mis pasiones, pero no estaba completamente decidido todavía. Así que yo diría que elegí que quería ser historiador alrededor de los 26, 27, 28 años, por ahí. Mi primer decisión de ser historiadora y ser profesora de historia, básicamente tuvo más que ver con ser profesora de historia. Fue en la escuela secundaria. Tuve una profesora que me daba unas clases que a mí me dejaban así como impactada, ¿no? Me hacía pensar, nos hacía pensar a todos, era muy dinámica. Y bueno, ahí ya decidí que yo quería ir por el lado de las ciencias sociales, ¿no? Más acercándome a la fecha de tener que tomar una decisión, dije, bueno, no, historia. Quiero ser profesora de historia. Mi decisión fue por ahí. Después, como hablamos hace un ratito, claro, uno ingresa a la facultad. También, bueno, tuve ahí una cuestión familiar, una sugerencia de mi padre que en vez de historia fuera derecho. No, derecho no, quiero ser profesora de historia. Que en lugar de humanidades fuera en la católica. No, yo quiero que sean humanidades. Bueno, ya una vez ingresando a la facultad, me encontré año 83, retorno de la democracia. La facultad era digamos, una ebullición de estudiantes, de cátedras paralelas, de docentes que volvían, que habían sido, digamos, se habían tenido que ir de la facultad o del país, y de docentes que eran cuestionados justamente porque habían sido designados en la época de la dictadura. Así que ya el solo hecho de estar en la facultad, independientemente de la carrera, para mí fue un despertar, ¿no? Un despertar juvenil que estuvo muy bueno. A mí yo valoro muchísimo todos los años de estudiante en la facultad porque, digamos, en mi adolescencia y como estudiante secundaria nunca había tenido oportunidad de dimensionar lo que había sido la dictadura y lo que había significado, ¿no? Después, a lo largo de la carrera, estos profes que empezaron a volver a la facultad, por decir algunos, bueno, Marta Bonaudo, Nidia Areces, Alberto Pla, fueron profes que, nada, nos transmitieron un amor por la disciplina, digamos, y nos enseñaron a pensar en términos históricos, nos enseñaron a historizar, como dicen ustedes, ¿no? Y bueno, ya finalizando la carrera, que uno ya llega a un momento que desea terminar la carrera y que esto, quiero pasar a otra etapa, ¿no? Se abrió un concurso de ayudante alumna en Historia de Europa 2, al cual me presenté, primero como ayudante alumna y después cuando me recibí como JTP, y ingresé a la cátedra en la que todavía estoy, aunque cambió en su contenido, porque bueno, hubo cambios en el programa de la carrera.
ingresé a la cátedra y bueno, ya no me fui más. Y también decidí que aunque trabajara en otros lugares, yo siempre quería estar en la facultad, ¿no? Siempre sentí que la facultad es el lugar en donde uno más puede aprender, nutrirse, bueno, pensar, y bueno, eso hizo que me quedara y que fuera transitando toda la carrera acá. Uno decide ser historiador muchas veces, ¿no? Porque no creo en decisiones que comienzan en un momento de la vida y uno después está comprometido con ella eternamente, ¿no? Para no hacerlo demasiado largo, yo creo que el primer momento en el que me decidí a estudiar historia fue cuando terminaba la secundaria, probablemente antes de quinto año, ¿no? Entre tercero y cuarto año. Me interesaba la historia, me interesaba discutir en términos históricos. Me interesaba sobre todo la historia argentina y sobre todo la historia argentina contemporánea, mucho más que la historia antigua, pero en última instancia la historia antigua no me disgustaba y tenía algún interés. Y me acuerdo, eso lo suelo contar en clase a los alumnos para mostrar los distintos caminos por los cuales uno decide estudiar historia. Me acuerdo que me regalaron o compré en una librería de usado, no estoy seguro, un libro de Salvador Ferla que se llamaba Historia Argentina sin drama de humor. Salvador Ferla escribía guiones para, por ejemplo, la revista Humor, ¿no? Una historia satírica, pero una historia satírica construida desde la historia, efectivamente la historia argentina. Y después supe que era un revisionista, digamos, pero en ese momento no teníamos de darme cuenta que era un revisionista. En cualquier caso me parecía muy divertido, ¿no? Entonces yo diría que el primer acercamiento con la historia fue con una historia que podía ser irónica o satírica sin dejar de ser problemática y reflexiva. Y después a los 18 años me regalaron, cuando ya sabían, digamos, cuando cumplí 18 y sabían que me interesaba, los amigos me regalaron Ejército y Política en Argentina de Ruquier. Entonces ahí fue como, yo diría que el primer libro de historia que leí fue ese. Y eso se juntó con el tema de la dictadura, de modo que la historia era en ese contexto también un modo, bueno, como fue en distintos momentos de la historia, en distintas crisis, ¿no? La del 88-89, la del 2001, momentos en los que el interés por la historia se expande y aumenta la matrícula y demás. Entonces, en este caso era la coyuntura de la dictadura y la postdictadura. Así que ahí lo tenía muy claro. Yo hice la colimba en el año 83 y entré en la facultad en el 84, pero con la idea esa, ¿no? De que la historia me servía para pensar las condiciones de un presente que políticamente era muy, muy estimulante. Después yo diría que hay un segundo momento mucho más decisivo, porque ahí, bueno, me interesaba la historia, pero me interesaba la literatura y me interesaba el teatro, formaba parte del grupo de teatro, o sea, hacía varias cosas. Y hubo un momento yo diría, entre tercero y cuarto año de la carrera, año, no sé, 87 tal vez, 88, que tuve que decidirme por estudiar historia, porque entre el laburo y demás no podía hacer todo. Y esa fue la decisión, yo diría, más importante, porque ahí yo ya estaba, digamos, había avanzado en otros desarrollos, en distintas cuestiones alternativas que me interesaban, y ahí decidí, bueno, si tengo que decidir, me voy a dedicar a la historia. Y ese fue el momento como que decidí, bueno, voy a terminar la carrera y me voy a dedicar a esto. Para no hacerlo muy largo, yo diría que hubo muchos momentos así, porque por muchas circunstancias, hubo muchas veces que tuve que decidir si seguir con la carrera, y creo que la última fue muy recientemente, digamos, todo el contexto actual del debate sobre el pasado, la batalla cultural, etcétera, etcétera, fue un momento de revalorización de esa idea de hacer historia, cuando ya en realidad, bueno, uno en algún sentido estoy terminando, por lo menos mi vida profesional, digamos,
más cercano al momento de la jubilación, por lo menos para trabajar eso, y sin embargo es un momento en el que volví a decidir una vez más que la historia es el modo que a mí me sirve más para pensar los problemas del presente y la circunstancia en la que vivimos, ¿no? Bueno, ¿cuándo decidí ser historiador? Bueno, esa pregunta puede tener una respuesta en varias etapas, porque uno lo primero que decide es estudiar historia, ¿no? De ahí a ser historiador ya depende mucho de la suerte. No era una vocación que yo traía desde chiquito, que leía la historia de Roma en la primaria y me encantaba. Sí leía las historias, pero no pensaba en mi futuro como historiador, ni mucho menos. De hecho, hasta terminar la secundaria, mi perfil era más técnico. Yo hice una escuela técnica, siempre me ha gustado mucho todo eso, la física, la matemática. Pero en algún momento pensé, sí sabía que iba a hacer algo de investigación científica, siempre me gustó. Y dije, a lo mejor un poquito por rebeldía también, porque mi viejo es ingeniero, etc. Pero también pensé, dije, bueno, explicar las cosas de la sociedad me parece un desafío más grande que explicar las cosas de la naturaleza. Cosa que uno tiene, qué sé yo. Y entonces empecé la carrera, pero empecé la carrera de antropología. En esa época, acá uno hacía un primer año común. Uno se inscribía a una materia, a una carrera, pero en realidad todo el primer año era exactamente igual para filosofía, para antropología, para letras, bueno, para todas las carreras que hay en la facultad. Y yo cursaba con gente de todas las carreras de mi comisión. Y en ese primer año común había una materia que representaba cada carrera. Y la verdad que en ese momento la materia que daba antropología estaba muy desordenada, no terminé de entender bien hacia dónde iba. En cambio la de historia me pareció un poquito más ordenada, me gustó y dije, bueno, total, este año no lo perdí porque es el mismo año, estudio historia. Así que ahí empecé con historia. Al mismo tiempo había empezado derecho, porque estamos hablando de los 90s, con desocupación rondando entre el 15 y el 20%, y estudiar una materia, una carrera que no tenía salida laboral, parecía una irresponsabilidad. Entonces hice primer año de Derecho también. Obviamente dejé, porque era mucho más interesante lo que me proponía la facultad, Humanidades, que Derecho. Y bueno, y después hice la carrera, qué sé yo. Ser historiador para decir puedo dedicarme a la investigación depende de las oportunidades que te da el medio. Te tienen que poder pagar para eso. Y ahí yo tuve la oportunidad de entrar al CONICET en la época de expansión del sistema científico, o sea, del Estado comprometido a expandir ese sistema científico. Empecé con una beca doctoral y siempre es paso a paso. Lo digo para si alguien está interesado en esto. Cuando empecé con una beca doctoral CONICET, yo estaba investigando. Eso, lo que tiene lindo la universidad, el CONICET y todo, es que vos ya estás dentro de una red de gente que investiga, no estás solo. Historia tiene una muy buena masa crítica para eso, así que no, siempre estás acompañado, siempre hay proyectos dando vuelta, pero insisto, tiene que ver con el ingreso. Y bueno, qué sé yo, a mí me pagaban para hacer un doctorado, no para ser investigador. Y lo tuve que tomar así. Si se termina la beca, mejor que me doctore. Si puedo, sigo y sigo. Y bueno, también, insisto, agarré una buena época para eso. Entonces, desde la beca CONICET pasé a una beca postdoc. Y de beca postdoc me presenté a la carrera de investigador científico del CONICET y quedé como investigador científico. Así que hoy por hoy soy historiador full time, porque puedo tener un cargo acá en la facultad dando clase en Historia de Argentina 1, simple, un cargo simple, es decir, el de menor dedicación, y después tengo una dedicación completa para investigar en el CONICET.